Abderramán III envió una ceifa contra Álava el año 865, donde el conde Rodrigo, a las órdenes de Ordoño I, tenía sus reales, provocando las tradicionales destrucciones que son cantadas por los poetas árabes, por ejemplo con los siguientes poemas. Alá les golpeó en el rostro y nos entregó sus espaldas, de modo que se hizo de ellos una horrible matanza. Los Banu Qasi, por su parte, llevaban su guerra aparte. En 870 se aliaron con García Iñiguez de Navarra y se apoderaron de Zaragoza, donde llevaron a cabo una matanza de árabes. Tomaron Tudela y otras plazas. Zaragoza cambió varias veces de mano, siendo vendida en 884 al conde Raimundo de Pallars, que nuevamente acabó perdiéndola. Los príncipes muladís, los Banu Qasi de Zaragoza y los de Tudela, se enfrentaron abiertamente al poder de Córdoba con el apoyo de Alfonso III. En 873 murió el conde Rodrigo de Castilla y sucedió algo inaudito. Fue sustituido por su hijo Diego. Es la primera ocasión que en el reino de Asturias un conde es sucedido por su hijo. Castilla defiende sus peculiaridades con un brío que acabaría llevándola a la independencia como condado del Reino de León, para acabar uniéndose como reino al mismo Reino de León. En 874 fue nombrado conde Bifredo I el Velloso, quien hasta 878, y con solo tropas españolas, expulsó a los árabes de Vic, de Montserrat y de gran parte de Tarragona. Murió el año 898 y fue sustituido por su hijo Bifredo II, habiendo repoblado la llanura de Vic. Con la muerte de Luis el Tartamudo, el año 879, se inicia la descomposición del imperio carolingio. Durante el último cuarto del siglo IX, los reyes francos perdieron el poder y en todas las regiones del reino los nobles locales. Y en 895 el condado del Rosellón pasó a Súñer II de Ampurias, sin que en ello intervinieran para nada el poder franco. De esta forma, en todo el imperio carolingio, los condes dejaron de ser funcionarios nombrados y destituidos por el rey para convertirse en pequeños soberanos. Empezaba manifiestamente el feudalismo. Y si esto sucedía en el norte, en el sur se sublevaba Omar Ben Hafsun el año 880 con unas actuaciones que en un principio propiciaron que fuese considerado el primer bandolero de Andalucía. Un bandolero que casi llegó a ser rey de toda la región. Omar era un muladí cuya familia, noble visigoda, se había convertido al Islam. Parece que nació en Parauta, junto al castillo de Auta, al pie de la sierra de la Torrecilla, si bien, muerta su madre al nacer, su padre se trasladó a Córdoba, donde era cristiano oculto. De carácter ardoroso, tuvo problemas con los árabes desde muy niño, habiendo tenido serios enfrentamientos que le llevaron a matar a un niño árabe. Su padre se retiró con él a Bobastro, donde al amparo de su tío recibió formación militar que en principio la usó para el bandolerismo. Perseguido por las tropas del emir, huyó a África, donde terminó su formación militar y humana, volviendo ya con ideas de organizar un movimiento contra el poder musulmán. Se instaló en Bobastro, supuestamente una antigua fortaleza posesión de sus antepasados, y reclutó a cuantos disconformes había en la zona, mozárabes y muladís, organizando un ejército que llegó a controlar un amplio espacio, hasta Elvira y hasta la misma Córdoba. Elvira la podemos situar en la actual Granada. Tenía dominio sobre los caminos de la comarca. Primero atacó Archidona, cuyo gobernador pidió a Mohamed I dirigir la operación de castigo. 3 meses después, cuando Ben Hafsun estaba atacando la fortaleza de Colmenar, Bobastro sufrió un asedio que acabó en rotundo fracaso. Una nueva expedición que estaba destinada contra los reinos cristianos del norte varió el objetivo de su acción mientras Omar la esperaba en sus fortalezas. Era el año 875. La expedición terminó en un tratado de paz en el que reconocía el poder de Bobastro en toda la comarca. Pero Mohamed I no admitió el tratado y envió al general Aqsim a someter a los rebeldes. Ya el año siguiente, 876, inició la campaña con algunos éxitos sobre asentamientos de menor importancia. Un año después, Aqsim pidió paces y ofreció a Omar un puesto de responsabilidad en Córdoba.
Omar lo aceptó, dejó Bobastro bajo las órdenes de un general árabe, conocido como el Tachubí, cuya esposa acabaría siendo la esposa de Omar, pero eso lo veremos. Árabes y bereberes, acérrimos enemigos, encontraron en el levantamiento de los españoles el motivo de su misión, de su unión. Juntos volvieron a ejercer de matarifes, no ya con los soldados españoles en armas, sino con la población pacífica en concreto en los centros cristianos más importantes y acomodaticios, cuales eran Elvira y Sevilla, que, previendo la persecución, se habían manifestado sumisos al emir y habían pactado con los bereberes, acérrimos enemigos de los yemenitas. Comenzó la guerra civil entre los invasores y las consecuencias recayeron sobre los españoles. Un levantamiento en Sevilla tomó el alcázar del gobernador y acometió el palacio del príncipe Mohamed, donde quedaron frenados y masacrados los revoltosos. La persecución fue terrorífica y los poetas seguían cantando: con espada en mano hemos exterminado a esos hijos de siervos. 20.000 de sus cadáveres cubrían el suelo y las hinchadas ondas del río arrebataban a los restantes. En Córdoba, Omar había ascendido en la corte y en medio de esas revueltas fue enviado a pacificar Elvira, que se encontraba sumida en una revuelta ocasionada por las matanzas llevadas sobre ellos. Durante el año 881 la situación en Elvira se hizo de todo punto insostenible, pues los cristianos y los muladíes, exhaustos por los abusos cometidos sobre ellos, imposibilitados ya para aguantar los desplantes y la prepotencia de las tribus berberes, se habían sublevado contra el gobernador, que efectuaba una feroz represión sobre la población española, martirizando cristianos y muladíes bajo la acusación de traición y de rebelión, y se estaba produciendo una persecución como la que anteriormente se había producido en Córdoba. Finalmente no se dio paso a una masacre. Fue porque en esos momentos llegaba Omar, que frenó de manera violenta a los árabes y dejó pacificada la ciudad bajo el mando de un subordinado. Omar, de vuelta a Córdoba, desatendió el servicio al que se había comprometido con Mohamed I, se encaminó a Bobastro y la tomó. Los árabes huyeron, pero quedó una mujer, la Tachubía, la mujer del gobernador que comentábamos hace un momento, que acabaría casada con Omar. En medio de esta situación, que mermaba la capacidad de Córdoba y que había propiciado la victoria de Alfonso III en Polvoraria y Valdemora el año 877, las fronteras españolas del noroeste avanzaron hasta el Montego en Portugal y hasta el Duero en León, repoblando con refugiados mozárabes Zamora y Toro el año 893. Tras la racia enviada para paliar estos avances, se pactaron paces por 3 años que fueron aprovechadas por Alfonso III para reducir a su hermano Bermudo, que pasó a servir a los árabes, y por Mohamed I para combatir a Omar. Alfonso aprovechó la tregua para conseguir lo que ni Roma ni el reino visigodo pudieron conseguir, que no era otra cosa que controlar a los levantiscos cántabros. Por estas fechas consiguió dividirlos, dando condado a Castilla, a Burgos, a Castrojeriz, a Lantarón, a Amaya, lo que dio lugar a la creación de una línea de defensa frente al Islam conocida como Línea del Arlanzón, que contaba con un importante número de instalaciones militares que se concretaba en 17 fortalezas principales y otras secundarias. El año 882 accedía Fortún Garcés al trono de Navarra, pero el punto caliente estaba sin duda en el sur, si bien tenía conexiones con el norte. Ese punto caliente no era otro que Bobastro, lógicamente. Era Omar ben Hafsun, que en las márgenes del Ebro había sido aliado de los navarros, si bien esta afirmación pertenece a una línea historiográfica que parece conducir a la nada, pues da por muerto a Omar en 883, cuando hay referencias posteriores que nos presentan un Omar demasiado vivo para los intereses musulmanes, que se vieron forzados a suprimir las aceifas que anualmente lanzaban contra los reinos cristianos. La estela historiográfica que encumbra a Alfonso III hace referencia a las acciones de Omar en Bobastro, trasladándolas de improviso a Toledo y llevadas a cabo por un tal Caleb ben Hafsun, y de pronto en el territorio tradicional de Omar. Estas son circunstancias que se han producido porque la
toda la historia de Omar Ben Hafsun estaba escrita en árabe y estaba depositada en Fez. Y bueno, pues la verdad, pues uno no sabe ni árabe ni ha ido a Fez. Es una cuestión que se va descubriendo poquito a poco por los expertos. Van sacando pues algunas cosas que nos van dando luz sobre este grandísimo personaje que es Omar Ben Hafsun, sin lugar a dudas. El caso es que por los relatos existentes, entre los que destacan por luz propia los de Claudio Sánchez Albornoz y Francisco Javier Simonet, parece tratarse de un error que, sin embargo, debe ser destacado. Error que, como señala Simonet, tuvo en el siglo XIX demasiada trascendencia entre los medievalistas y procede de haber dado tratamiento de nombre propio al calificativo Caleb o Kelb, traducido perro, con el que los historiadores árabes adornan a Omar. Es el caso que la memoria de Omar Ben Hafsun ha estado oculta en no pocas ocasiones y hasta tiempos muy cercanos en la leyenda, habiendo dado ello ocasión a no pocos historiadores a la confusión de personajes. Así, esta referencia de Antonio de Cárcer la encontramos en la Historia de España escrita por Carlos Romey y publicada en 1839, y Juan Valera y Modesto de la Fuente hacen referencias similares en 1857. No obstante, el historiador Simonet, también decimonónico, contemporáneo de Valera, centró sus estudios en estos aspectos y facilita los datos que aquí quedan remarcados. Y Claudio Sánchez Albornoz transcribe documentos firmados y fechados que fueron publicados en su obra La España musulmana y que también corroboran la historia del caudillo hispánico. Hoy no parece existir duda entre los historiadores sobre la verdadera figura histórica de Omar Ben Hafsun. Un dato a tener en cuenta sobre este asunto es que la partícula Ben significa hijo de. Así, Omar Ben Hafsun es hijo de Hafs, el bueno, porque también el Sun es indicativo de bueno. Puede ser, se lo puede aplicar a Hafs o Omar o a cualquier otro nombre, ¿no? Significa el bueno. Siendo esto así, los hijos de Omar serán Ben Omar. Y en todo caso, Ben Omar Ben Hafsun, pero nunca Ben Hafsun. El caso es que en esta racia las tropas de Mohamed sufrieron no pocas desdichas, siendo vencidos en Álava, en Castilla, en Portecorvo y en León. Siguiendo con la historia de Omar Ben Hafsun, hasta 28 lugares de la importancia de Guadix, Estepa, Osuna o Écija estaban en manos de Bobastro. Corría el año 886, con lo cual no podía haber muerto Omar en 883, cuando autores árabes señalan que solo en la comarca de Málaga Omar poseía más de 30 castillos. Y Córdoba suspendió las aceifas contra los reinos cristianos del norte para atender el problema de Bobastro, lo que permitió a aquellos ensanchar sus posesiones. En 886 moría Mohamed I, que dejó recuerdo de avaro, débil y cobarde, y un reino impotente ante el avance de España. Subía al trono Al-Mundir, quien por los relatos históricos era un punto cruel. Tras asesinar al general Aksim, al que antes tan buenos servicios les habían hecho, se tuvo que enfrentar a las pretensiones de su hermano, el sangriento Abdalá, que acabó asesinándole mientras estaba centrado en el asedio de Bobastro el año 888. Menuda merienda. Subía al trono Abdalá, quien, acosado por todas partes, perdiendo terreno en el norte, incapacitado para ahogar las sublevaciones de sus estados, tanto de los del oeste, de Ben Marwan como principalmente la de Omar Ben Hafsun, se vio absolutamente desbordado cuando en la provincia de Todmir un nuevo caudillo, Daisan Ben Ishaq, se sublevaba contra su poder y reconocía como rey a Omar Ben Hafsun. El poder de Omar se extendía por los territorios de Málaga, de Sevilla, Jaén y Granada y llegó a estar tan consolidado que fue entendido como una seria, más que seria, amenaza para el mismo califato cordobés. Y era Omar, según los cronistas, amante de sus compañeros, llano y modesto con sus amigos, celoso en amparar a los suyos, y acontecía bajo su señorío que una mujer podía caminar sola
de una a otra comarca con sus alhajas y bienes sin que nadie les saliese al encuentro para despojarla o para ofenderla. En esta situación, el año 880, Alfonso III atacó las inmediaciones de Badajoz, dejando en poder del rebelde Ben Marwan el castillo de los Adobales. Pobre, muy pobre, la actuación de un rey llamado Magno. Y se produjo un hecho que pudo ser más importante. Una flota al mando del que sería conde Súñer de Ampurias y Rosellón recaló en las costas de Almería, al parecer atendiendo las llamadas que Omar estaba enviando a los reinos y condados españoles. Pobre la actuación de Alfonso III. O tal vez no pudo hacer otra cosa, porque en 885 sufrió una sublevación de sus hermanos que debió ocupar tiempo y esfuerzo que lógicamente no pudo dedicar a otros asuntos. Una ocasión de oro perdida en discordias internas. Los Banu Qasi, Alfonso de Asturias, Fortún Garcés de Navarra, entretenidos en luchas intestinas y dejando pasar como si no fuera con ellos la lucha de Omar Ben Hafsún, quien únicamente le atendió, es merecedor de un mejor recuerdo. Por mi parte tengo que decir gloria al conde Súñer de Ampurias. El año 898, en el norte y a la muerte de Bifredo I, le sustituyó su hijo Bifredo II, o Borrell I, que murió el año 912, y le sustituyó su tío Súñer, conde de Besalú, el que se había presentado con la flota frente a las costas de Almería. En 889 Omar era señor de todo lo comprendido entre Algeciras y Murcia, y ciudades como Écija le abrían espontáneamente las puertas. Todo ello le animó a acabar con el poderío árabe atacando la propia Córdoba, único reducto de importancia en poder de los árabes en aquel momento. Pero el 5 de abril de 891, Viernes Santo, cometió Omar un error fatal al enfrentarse en campo abierto, sin el apoyo que había requerido de los reinos hispánicos del norte y en batalla campal al conjunto de las tropas emirales en la conocida como Batalla de Polei, enfrentamiento que concluiría en una estrepitosa derrota de los españoles que se continuó con la masacre de quienes no quisieron abrazar el Islam. Como consecuencia, el ejército español del sur se vio prácticamente disuelto, si bien desde el año siguiente hasta el año 904 continuaba Omar sus correrías y sus victorias, pero su estrella había decaído, y viendo ya que para nada le servía seguir aparentando ser musulmán, se bautizó cristiano como Samuel y su mujer como Columba el año 898. Desde el 904 la estrella de Omar iba en claro ocaso y fue acumulando derrotas de importancia, perdiendo a sus capitanes que irremisiblemente eran crucificados. Solo resistía firmemente Bobastro, donde Omar se mantendría irreductible hasta su muerte el año 917. Sus hijos continuarían la resistencia 11 años más, hasta el 928, cuando el primer califa Abderramán III tomó la plaza y profanó la tumba del héroe, crucificando su cadáver entre un perro y un cerdo. Omar había hecho profesión pública de fe cristiana el 12 de febrero del 899. Las aceifas contra el norte se vieron prácticamente extintas durante el reinado de Omar Ben Hafsún, que las sufrió el año 900, dos aceifas, el año 903, el año 904, dos aceifas, el año 907, el 908, el 909, el 910, nuevamente dos aceifas, el 912, el 913 y el 914, cometiéndose feroces asesinatos masivos, y ello sirvió solo para ensanchar el territorio de los reinos españoles del norte. Pudo servir de mucho más, pero se quedó en eso. No obstante, alguna aceifa se produjo, como la lanzada el año 882 por Al-Mundir, príncipe heredero, acompañado de 80.000 soldados, que sitió la Zaragoza de Ismael ben Musa, sin doblegarla. Marchó contra Tudela, en poder de Fortún ben Musa, con el mismo éxito, y aliados con el traidor Mohamed ben Lope, sufrieron nueva derrota en Cellorigo, sin más éxitos que contar, según relata la crónica albendense. Pero si ciertamente la sublevación de Omar Ben Hafsún fue la más importante, no fue la única. Ciertamente Ben Marwan
fue también un importante héroe hispánico como fueron los Muza de Zaragoza, pero hubo más. Otros sublevados llegaron a dominar Lorca, Jaén, Béjar, Sidonia, Jódar, Monteleón, Priego, Jaén, Montesa, Granada y otras plazas. Una rebelión generalizada que casi en su totalidad coincidía con el espíritu de Omar y era fomentada por españoles, y en parte caía en el ámbito de los invasores. Había un hijo del emir, Mutarrif, que se sublevó y apoyó con un pequeño ejército la sublevación de Omar. Aunque luego volvió con su padre Abdalá, por quien sería muerto. El padre mató al hijo, tras haber matado también a Muhammad, otro de sus hijos, y padre del futuro Abderramán III. ¡Qué amor paternal! Y es que las intrigas no tenían número. Los asesinatos entre la familia del emir no eran circunstancias aisladas, ni mucho menos. Pero en el bando de España no andaban alejadas tampoco esas formas, ¿eh? No. Así, el año 910 moría Alfonso III tras haber sufrido una terrible conspiración de sus hijos, dos de los cuales repartieron el reino. Fruela II quedaba con Asturias, García I quedaba en León, hasta que murió en el año 914 y el reino pasó a manos de Ordoño II, que reinaba en Galicia. Viendo este panorama, se comprende que la Reconquista se alargase durante 8 siglos. En esta fecha, España estaba compuesta por el Reino de León, el Condado de Castilla, el Reino de Navarra y los condados de lo que, andando el tiempo, más exactamente con Carlos I, que no vengan los de la historiografía catalana cantando cosas raras, desde Carlos I, creador de la Generalidad de Cataluña, sería Cataluña. Es también en este tiempo cuando se estructura la sociedad civil, labor llevada a cabo especialmente por el mundo eclesiástico, parroquias, monasterios y obispados, lo que llevó a la construcción de los grandes monumentos eclesiásticos que culminaría con la construcción de las grandes catedrales. El año 912 subía al trono Abderramán III, que el año 929 se convertiría en califa. O lo que es lo mismo, jefe político y religioso de los musulmanes y sucesor de Mahoma. La madre de Abderramán fue una cautiva cristiana, franca o vasca, llamada Murna, y su abuela una princesa navarra, Íñiga, hija de Fortún y bisnieta de Íñigo Arista. Lo que son las cosas. Con este nuevo emir cambiaría mucho la actitud defensiva de Al-Ándalus, que acometía directamente el poder de Omar. Sojuzgó las comarcas de Jaén y de Elvira, conquistó Sevilla y se concentró finalmente en Bobastro. A un año de su ascensión, el año 913, inició la campaña de Monteleón, logrando recuperar numerosos castillos y sofocar la rebelión en Andalucía Oriental. Durante los años siguientes recuperó Sevilla y llevó a cabo las primeras aceifas contra los reinos cristianos del norte. O sea, recuperaron la actividad de la aceifa. El año 917 moría en su cama el gran héroe hispánico Omar ben Hafsun. Gloria. Y con él toda esperanza para el pueblo español, que debería seguir sometido al yugo africano la friolera de 575 años más. Nunca será suficientemente reivindicada la memoria de este insigne héroe hispánico, Omar ben Hafsun, merecedor de todas las glorias de la patria. Se acababa un periodo que, si bien había mejorado la situación de la Reconquista, Alfonso III había mudado su corte a León y extendido sus conquistas por Lusitania, había nacido el condado de Castilla y había crecido el reino de Navarra, no obtuvo todos los frutos merced a que los reinos del norte no supieron aprovechar las oportunidades que les fueron brindadas por los caudillos hispánicos Ben Marwan y sobre todo Omar ben Hafsun. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.